Hola, gracias por estar con nosotros una vez más en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Bea Garay, hoy jueves 26 de noviembre del año 2020. El título del mensaje de hoy es Valientes, pero antes escucharemos y veremos un maravilloso himno en la voz de su autor, Michael W. Smith. El himno se llama Antiguas Palabras. Dios les bendiga. Holy words, long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope, and give us strength, help us cope in this world, where'er we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open arms. Oh, let the ancient words impart holy words of our faith, handed down to this age, came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open arms. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open arms. Oh, let the ancient words impart. We have come with open arms. Oh, let the ancient words impart. Hola hermanos, esta tarde nuestro texto se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 1 al 14. La Biblia dice: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitó, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Mitmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí, estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijesen así: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijesen así: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal.
Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. El hijo mayor del rey Saúl se llamaba Jonatán, y era un guerrero valiente. Las palabras de David después de la muerte de Jonatán lo indican claramente. El segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19 al 27, dice: Ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hija de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. El texto de esta tarde corrobora lo antes indicado. Los israelitas estaban en un conflicto militar donde la victoria parecía imposible. Eran grandemente sobrepasados en número y en tecnología militar. Sin embargo, Jonatán fue lo suficiente valeroso como para pasar a la guarnición de los filisteos solo para ver lo que Jehová podría hacer. Los israelitas tenían miedo y se estaban escondiendo. Jonatán obviamente determinó que el ejército del Dios poderoso no tenía necesidad de esconderse. Esta tarde quisiera hablar del valor de Jonatán. Número 1. Jonatán, un hombre de fe y valor. El capítulo 13 dice que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, y Saúl veía como el pueblo desertaba. Pero Jonatán dijo a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Había una profunda quebrada que separaba los dos campamentos. Los desfiladeros eran tan abruptos que se le había dado nombres: Bosés, que significa reluciente, y Sene, puntiagudo. Era la ruta más improbable que alguien podría escoger. De ahí la sorpresa de los filisteos cuando descubrieron a Jonatán. Pero nada detuvo a Jonatán. Era un hombre valiente. La valentía se define como esfuerzo, vigor, decisión, osadía, atrevimiento al hablar o actuar. Ser valiente espiritualmente significa tener convicción y un compromiso inflexible a la palabra de Dios. Tener valor significa permanecer erguido en contra de los miedos que se presentan, que desafían nuestra fe. Significa enfrentarse a la oposición y en algunos casos a la persecución por causa del Evangelio. Jesús vivió y se enfrentó valientemente a sus enemigos y los peligros que le sobrevivieron. Él dio su vida para ofrecerla por todos nosotros. Como pecadores salvados por la gracia de Dios tenemos una respuesta natural ante aquello: vivir valientemente el amor de Dios a través de Jesús. A veces hacer eso no es fácil, pero Él nos ha dado su Espíritu. El segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mundo piensa que un hombre valiente es aquel macho, mujeriego, que fuma, tome, escupe e insulta, que no le da cuenta a nadie de sus actos y que está listo para pelear y pisotear a todos a su alrededor.
Jonatán era un hombre valiente, pero su valor radicaba en su fe en Dios. Sabía que Jehová podía salvar con muchos o con pocos, no importando de quiénes o cuántos pelearan la batalla. Basó su elección no en el miedo a sus circunstancias, sino en las convicciones de quién era su Dios. La fe está dispuesta a tomar riesgo, confiando en que Dios te va a usar y proteger. La fe es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Para Dios no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. La fe es consciente de los obstáculos, pero también es consciente de un Dios mucho más grande. La fe tiene una clara comprensión de quiénes somos en Cristo y quién es nuestro enemigo. La fe nos da la confianza de que Dios está con nosotros. Jonatán creía que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. El Señor le dijo a Josué, en el libro de Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas son las palabras que Dios dijo a Josué luego que Moisés muriera. Se las dijo en el momento en que Dios lo nombra como el nuevo líder, como el sucesor de un líder muy apreciado y respetado. ¿Puede imaginar el miedo o la angustia que sintió Josué? El libro de Proverbios capítulo 28 versículo número 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león, es valiente como un león. Los creyentes en el libro de los Hechos capítulo 4 le piden a Dios que hablasen las palabras sin temor, con denuedo y valor. El libro de los Hechos capítulo 4 versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Un hombre valiente y listo para salir con fe puede cambiar el mundo, pero para hacer eso, ese hombre necesita dos cualidades más. Un hombre de Dios, como lo fue Jonatán, estaba preocupado por el nombre y la gloria de Dios. El hombre que busca su propia gloria no puede ser usado por Dios. Número 2. Lamentablemente la cobardía se apodera de nosotros. El mundo de hoy en día está sufriendo por falta de hombres y mujeres valientes. Hoy vemos mucha cobardía. Los desafíos son grandes, los valores están siendo golpeados, la familia está siendo golpeada y la iglesia y el cristianismo están siendo golpeados. El enemigo ha tenido éxito cambiando los roles que Dios dio a hombres y a mujeres, incluso robándole la masculinidad a los hombres, haciéndoles débiles, cobardes e ineficaces y colocando a las mujeres en una posición difícil para ellas. Vivimos en una era en que los cristianos vacilan y se comprometen con la filosofía del mundo. Ya no están dispuestos a mantenerse firmes por la verdad y la justicia, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. No tenemos el valor de simplemente invitar a alguien a la iglesia o de decir que somos cristianos públicamente. Tenemos miedo a ser avergonzados, que piensen que somos fanáticos religiosos, a ser marginados, etc. Por otro lado, nos sentimos atrapados en el pozo de la desesperación. Hemos perdido la confianza en las promesas de Dios y nos inclinamos a oír otras voces antes que oír la voz del Señor. Sería irreal pensar que las enfermedades, los problemas económicos, los desastres naturales, los sueños frustrados, las relaciones rotas, los amores que se van y no vuelven, todo eso no causa dolor y generan desaliento y temor. Tenemos miedo de no poder pagar las cuentas a fin de mes, de perder el trabajo, de tener algunas enfermedades terminales y llegar a viejos y quedar desamparados. Sin embargo, la Biblia nos dice que no debemos tener miedo. Más de 300 veces la Biblia dice: no temas. Es común que el Hijo de Dios pase por diversos tiempos de temor y angustia, pero no es la voluntad de Dios que esto ocurra con demasiada frecuencia. Pero como Él sabe que nos enfrentaremos a esos desfiladeros, nos prepara para que le hagamos frente, dándonos valor y ejercitándonos contra el desánimo. Es una verdad bíblica que el temor nos paraliza, nos evita hacer lo que debemos. El libro de Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Algunos dicen que tienen fe, pero esa fe es vacilante, débil, de doble ánimo, sin desarrollo, valor. El libro de Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como creyentes podremos mantenernos firmes en medio de nuestras dificultades, aun en aquellas que nos asustan, porque servimos a un Dios poderoso, que es más grande que nuestros miedos y más fuerte que nuestras debilidades. Jesús está con nosotros, Él es fiel. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El libro de Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Dios no pone en nuestras manos algo que no podamos hacer. Él tiene todo perfectamente planificado y nos conoce. Recuerda que tu mayor enemigo no es el diablo, eres tú mismo, poniendo excusas, viviendo con pereza, viviendo con miedo. Nunca menosprecies lo que Dios te ha llamado a hacer. Dijo Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. En otras palabras, si esperas a tener las condiciones perfectas, nunca emprenderás ni lograrás nada. Nos gusta ir a lo seguro, nos sentimos cómodos con los negocios ciertos y sólidos, no con el riesgo de pérdida o fracaso. En el primer libro de Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Número 3. Dios es el que da la victoria. Se mostraron pues ambos Jonatán y su paje de armas a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Luego hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. No importó que los filisteos superaran grandemente en número a los israelitas, ni que tuvieran mucho mejores armas. Dios fue más capaz de poner a los filisteos unos contra otros. Si los israelitas no tenían espada, Jehová usaría la espada de los filisteos contra ellos mismos. Jonatán usó su espada y su corazón, pero Dios hizo lo que Jonatán no podía. Algunos judíos que habían abandonado al ejército de Israel y se habían unido a los filisteos, viendo la fe y el valor de Jonatán, son animados a volver al ejército de Israel. Otros que se escondieron también vuelven a la batalla. Cuando un verdadero hombre de Dios se levanta en fe y valor, los hombres que se apartaron del Señor o se retiraron, volverán a la batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Dios realmente usó a Jonatán, pero no era la victoria de Jonatán, era la victoria de Jehová. Dios solamente estaba esperando por alguien con la osada confianza de Jonatán. Jonatán fue impulsado por fe. Él no demandó saber todo el plan de batalla de Dios por adelantado. Él estaba dispuesto a tomarlo un paso a la vez y dejar que Dios lo llevara a cabo. La fe está dispuesta a dejarle a Dios el conocimiento del plan completo y sabe que nuestra parte va un paso a la vez. Jonatán y su paje de armas ganaron una gran batalla, una gran victoria. La fe puesta en acción lo hizo. Se dice que la fe vence al mundo y da la victoria. El libro de Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe todos ellos obtuvieron grandes victorias y ante grandes dificultades su fe les ayudó. Pero mientras todos los demás tenían miedo, ellos confiaron en Dios, sabiendo que el tamaño del ejército enemigo no restringiría la capacidad de Dios para ayudarlos. Dios honró la fe y la acción valerosa de estos dos hombres con una victoria tremenda. Hermanos, es tiempo que los discípulos de Cristo le den la espalda a la debilidad y se vuelvan decisivos, determinados y dedicados, no importa cuál sea el costo. Necesitamos la fortaleza de carácter y la valentía para mantenernos firmes a favor de la luz y la verdad. Comparte a Jesús incluso cuando estés asustado. Es probable que como Jonatán y su escudero tengan un gran éxito.
Recuerda que no eres el único que siente temor ante los nuevos retos. Los grandes hombres de Dios también pasaron por tiempos así. Dios está buscando a hombres que combinen la valentía con la fe, que vean los desafíos y los campos de batalla como una oportunidad para que Él trabaje. Hablando de Dios, Dios puede usar a un solo hombre, completamente entregado a Él, cuya pasión está dirigida por una relación íntima con su Creador. Dios usó a Jonatán para llenar a los filisteos de pánico. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios se levanta y hace el resto. ¿Se ha sentido alguna vez rodeado por el enemigo o ha enfrentado circunstancias abrumadoras? Dios no se intimida nunca por el tamaño del enemigo o por la complejidad de un problema. Con Él siempre hay suficientes recursos para resistir las presiones y ganar las batallas. Si Dios lo ha llamado a actuar, comprometa valientemente con Dios los recursos que posea y deposite su confianza en Él para que Él dé la victoria. Hermano, Dios les bendiga. Gracias por sus oraciones. Un abrazo, Pastor Aldo.